El sistema de complemento en una sola. El sistema de complemento es el conjunto de proteínas que circulan en la sangre que al activarse proporcionan defensa contra agentes extraños. La activación del complemento depende del reconocimiento del agente como extraño y peligroso. Esto puede ayudar a potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y la lisis de microorganismos. Va a constar más o menos con aproximadamente 20 glucoproteínas. Dentro del sistema de complemento vamos a tener las endopeptidases del complemento que circulan de forma inactiva, llamadas también simógenos, en la cual no pueden cortar proteínas porque su sitio activo está bloqueado. El simógeno, y cuando es cortado, cambia de conformación de manera que se expone su sitio activo. Puede provocar también reacciones de destrucción de microorganismos. Algunos de estos simógenos se activan luego del reconocimiento del agente extraño porque al interactuar con este se desbloquea su sitio activo por un cambio de conformación. Estos son los llamados simógenos iniciadores. La primera endopeptidasa activa puede cortar otro simógeno del sistema activando una segunda endopeptidasa y esta a su vez corta otro simógeno conduciendo a una cascada de activación. Existen tres vías de las cuales van a generar el reclutamiento de células inflamatorias inmunocompetentes, la ausonización y destrucción de patógenos. Estas vías va a ser la vía clásica, mediada por un complejo de antígeno-anticuerpo. La vía alterna es por la superficie de patógenos, mientras que la vía de lectina es por la unión de lectina a superficies de patógenos, yendo así al final a una vía común, donde culmina con la generación de moléculas que median tres tipos de mecanismos efectores, que es la inflamación, la ausonización y el ataque de membrana. Como primera vía a ser estudiada tenemos la vía clásica. Dentro de la vía clásica tenemos en cuenta que esta va a ser mediada por anticuerpos de inmunoglobulina M y inmunoglobulinas G. El factor iniciador de la vía clásica va a ser C1, el cual está compuesto de tres subunidades. C1Q, que es la subunidad que reconoce y C1 es fragmento efecto de un anticuerpo, y C1R y C1S, que son los simógenos que se convierten en endopeptidasas. Cuando se activa C1, se une el complejo antígeno-anticuerpo. Las endopeptidasas se activan e inician la cascada. En la cascada de la vía clásica se activan los factores C4 y C2 para conformar la convertasa de C3. Y mediante eso vamos a la vía común. Luego tenemos la vía alternativa. De la vía alternativa, esta vía se activa cuando el fragmento C3C se une de manera covalente a la superficie del patógeno, ya sea reconocido por PAMPs, y de esta manera el factor C3 circulante se fragmenta por hidrólisis en C3A y C3B espontáneamente sin necesidad de una enzima. Esta reacción es muy lenta, pero sucede todo el tiempo. El poco C3B que se genera tiene un grupo tioéster que puede formar enlaces covalentes con las proteínas de las superficies de microorganismos, pero no de células propias, porque estas tienen factores inhibidores que lo impiden. Por lo tanto, podemos concluir que la vía alternativa no se inicia por reconocimiento de algo extraño, sino por falta de algo propio. El factor C3B unido a la superficie de microorganismos puede activar a otros factores de la vía llamados D y B, y esto conduce a la formación de la convertasa de C3B. Luego tenemos la vía de las lectinas, donde la vía de las lectinas se activa cuando el factor de iniciador reconoce manosa y otros carbohidratos como los microorganismos que son los PAMs. El factor iniciador de esta vía es el receptor de reconocimiento de patrón, los PRR soluble, llamado lectina ligadora de manosa, MBL por sus siglas en inglés, que es parecido a una estructura de C1Q y reconoce manosa. Este reconocimiento activa dos endopeptidasas asociadas a llamadas AMAPS1 y 2, que se parecen a CR1 y C1S, que activan a C4 y C2 para formar la convertasa de C3. Luego nos viene una vía común. Para llegar a la vía común la convertasa de 3 veces generada en cualquiera de las tres vías cataliza el corte de C3 en C3b y C3a. Cuando se genera esta cantidad de C3b, se ensambla una peptidasa llamada convertasa 5 que se cataliza en C5a y C5b. De esta manera formamos el complejo de ataque de membrana, donde para finalizar tendemos a que se va a unir a C9, que tiene 15 subunidades formando un cilindro, dañándolo en la presión osmótica del patógeno. Tenemos que van a generar, al final, los mecanismos efectores va a ser la inflamación, la opsonización y el complejo de ataque de membrana, donde la inflamación es mediante los fragmentos de C3A y C5A, que son moléculas mediadoras de la inflamación, mientras que la opsonización va a estar dada por C3B y algunos otros fragmentos derivados que son capaces de opsonizar partículas de fagocitosis, y el complejo de ataque de membrana, que finalizará con CC9, que son reclutadas y forman un polímero de forma cilíndrica de un buen hueco para poder dañar propiamente al microorganismo. Tenemos también que hay ciertas deficiencias y defectos del complemento, donde la primera deficiencia va a ser del factor C1, C2 y C3 y MAPS
1 y 2, MBL y el factor H y el factor I van a generar susceptibilidad a infecciones bacterianas recurrentes, mientras que la deficiencia de C5, C9 en el factor B y el factor D o proteína van a generar susceptibilidad a las infecciones por Neisseria. Los defectos de C1, C4 y C5 van a poder generar lupus eritematoso sistémico y los defectos de CR2, inmunodeficiencia variable común, mientras que los defectos de CR3, deficiencia de la adhesión de leucocitos tipo 1. Para finalizar, podemos decir que ese fue el sistema de complemento. Muchas gracias.